Subtítulo: La creación primera. 12. Después de que hemos considerado el universo desde los puntos de vista generales de su composición, de sus leyes y sus propiedades, podemos extender nuestros estudios al modo de formación que dio origen a los mundos y a los seres. Descenderemos seguidamente a la creación de la Tierra en particular, y a su estado actual en la universalidad de las cosas, y de ahí, tomando este globo como punto de partida y como unidad relativa, procederemos a nuestros estudios planetarios y siderales. 13. Si comprendemos la relación o, mejor dicho, la oposición entre la eternidad y el tiempo, si nos familiarizamos con la idea de que el tiempo no es más que una medida relativa de la sucesión de las cosas transitorias, mientras que la eternidad es esencialmente una, inmóvil y permanente, y no es susceptible de ninguna medida desde el punto de vista de la duración, comprenderemos que para ella no hay comienzo ni fin. Por otro lado, si nos hacemos una idea apropiada, aunque necesariamente muy deficiente, de la infinitud del poder divino, comprenderemos cómo es posible que el universo haya existido siempre y siempre exista. Desde el momento en que Dios existió, sus perfecciones eternas se pronunciaron. Antes de que los tiempos hubiesen nacido, la eternidad inconmensurable recibió la palabra divina y fecundó el espacio, igualmente eterno. 14. Dado que, por su naturaleza, Dios existe desde toda la eternidad, también ha creado desde toda la eternidad, y no podría ser de otro modo, pues por más lejana que sea la época a la que retrocedamos con la imaginación, llegando hasta los supuestos límites de la creación, siempre habrá, más allá de ese límite, una eternidad. Evalúa debidamente esta idea, una eternidad durante la cual las divinas hipóstasis, las voliciones infinitas habrían permanecido sepultadas en una muda letargia, inactiva y estéril, una eternidad de muerte aparente para el Padre Eterno que da vida a los seres, de mutismo indiferente para el Verbo que los gobierna, de esterilidad fría y egoísta para el Espíritu de amor y vivificación. Comprendamos mejor la grandeza de la acción divina y su perpetuidad bajo la mano del Ser Absoluto. Dios es el sol de los seres, es la luz del mundo. Ahora bien, la aparición del sol da nacimiento instantáneo a ondas de luz que se van esparciendo por todos lados en la extensión. Del mismo modo, el universo, nacido del Eterno, se remonta a los períodos inimaginables del infinito de duración, al fiat lux del principio. 15. El comienzo absoluto de las cosas se remonta, pues, a Dios. Las sucesivas apariciones de esas cosas en el dominio de la existencia constituyen el orden de la creación perpetua. ¿Qué mortal podría hablar de las magnificencias desconocidas, y soberanamente veladas por la noche de las épocas, que se desplegaron en esos tiempos remotos en los que ninguna de las maravillas del universo actual existía, en esa época primitiva en que, habiéndose hecho oír la voz del Señor, los materiales que en el futuro habrían de agregarse por sí mismos y simétricamente, para formar el templo de la naturaleza, se encontraron de pronto en el seno de los vacíos infinitos, cuando aquella voz misteriosa, a la que todas las criaturas veneran y aman como a la de una madre, produjo notas armoniosamente variadas, que habrían de vibrar juntas para modular el concierto de los cielos inconmensurables. El mundo, en su nacimiento, no se presentó en su virilidad ni en la plenitud de la vida, no. El poder creador nunca se contradice y, como todas las cosas, el universo nació niño. Revestido de las leyes mencionadas antes, y con el impulso inicial inherente a su propia formación, la materia cósmica primitiva hizo que sucesivamente nacieran torbellinos, aglomeraciones de ese fluido difuso, cúmulos de materia nebulosa que se separaron por sí mismos y se modificaron hasta el infinito para generar, en las regiones inconmensurables de la extensión, diversos centros de creaciones simultáneas o sucesivas. En virtud de las fuerzas que predominaron sobre uno u otro de ellos, y de circunstancias ulteriores que presidieron su desarrollo, esos centros primitivos se convirtieron en focos de una vida especial, unos, menos diseminados en el espacio y más ricos en principios y en fuerzas actuantes, comenzaron de inmediato su particular vida astral,
Los otros, ocupando una extensión ilimitada, crecieron con extrema lentitud o se dividieron de nuevo en otros centros secundarios. 16. Transportándonos algunos millones de siglos solamente, por encima de la época actual, verificamos que nuestra Tierra todavía no existe, que incluso nuestro sistema solar todavía no dio comienzo a las evoluciones de la vida planetaria. No obstante, espléndidos soles ya iluminan el éter, planetas habitados ya dan vida y existencia a una inmensidad de seres que nos han precedido en el camino humano, las producciones opulentas de una naturaleza desconocida, y los maravillosos fenómenos del cielo despliegan, bajo otras miradas, los inmensos panoramas de la creación. ¿Qué digo? Ya han dejado de existir esplendores que mucho antes hicieron palpitar el corazón de otros mortales, al influjo del pensamiento de la potencia infinita. Y nosotros, pobres seres pequeños, que hemos llegado después de una eternidad de vida, nos creemos contemporáneos de la creación. Una vez más, comprendamos mejor a la naturaleza. Sepamos que detrás de nosotros, tanto como por delante, está la eternidad, que el espacio es el escenario de una inimaginable sucesión y simultaneidad de creaciones. Esas nebulosas, que apenas distinguimos en los más alejados puntos del cielo, son aglomeraciones de soles en vías de formación, otras son vías lácteas de mundos habitados, otras, por último, son la serie de catástrofes o de extinción. Sepamos que, así como estamos ubicados en medio de una infinidad de mundos, también estamos en medio de una doble infinidad de duraciones, anteriores y ulteriores, que la creación universal no se encuentra restringida a nosotros, y que no podemos aplicar esa expresión a la formación aislada de nuestro insignificante globo. Subtítulo: La creación universal. 17. Después de haber ascendido, tanto como lo permitía nuestra limitación, en dirección a la fuente oculta de donde los mundos provienen como las gotas de agua de un río, consideremos la marcha de las creaciones sucesivas y de sus desarrollos seriales. La materia cósmica primitiva contenía los elementos materiales, fluídicos y vitales de todos los universos que despliegan su magnificencia ante la eternidad. Se trata de la madre fecunda de todas las cosas, el primer antepasado y, sobre todo, la eterna generadora. Esa sustancia, de donde provienen las esferas siderales, no ha desaparecido. Ese poder no ha muerto, pues todavía genera sin cesar nuevas creaciones e incesantemente recibe, reconstituidos, los principios de los mundos que se borran del libro eterno. La materia etérea, más o menos enrarecida, que se difunde entre los espacios interplanetarios, ese fluido cósmico que llena el universo, más o menos rarificado en las regiones inmensas, ricas en aglomeraciones de estrellas, más o menos condensado donde el cielo astral no brilla aún, más o menos modificados por diversas combinaciones, de acuerdo con las localidades de la extensión, no es más que la sustancia primitiva en la que residen las fuerzas universales, a partir de la cual la naturaleza ha extraído todas las cosas. 20. Nota de Allan Kardec. 20. Si se nos preguntara cuál es el principio de esas fuerzas y cómo puede ese principio estar en la sustancia misma que lo produce, responderíamos que la mecánica nos ofrece numerosos ejemplos de ese hecho. La elasticidad que hace que un resorte se estire, no está en el resorte mismo, sin que dependa del modo de agregación de las moléculas. El cuerpo que obedece a la fuerza centrífuga recibe su impulso del movimiento primitivo que se le imprimió. Fin de la nota. 18. Ese fluido penetra los cuerpos como un inmenso océano. En él reside el principio vital que da origen a la vida de los seres y la perpetúa en cada mundo de conformidad con su condición, principio en estado latente que se conserva adormecido allí donde la voz de un ser no lo reclama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal o cualquier otra, visto que hay muchos otros reinos naturales, de cuya existencia ni siquiera sospecháis, sabe, en virtud de ese principio vital universal, apropiarse de las condiciones para su existencia y permanencia. Las moléculas del mineral tienen una cierta cantidad de esa vida, del mismo modo que la simiente y el embrión, y se agrupan, como en el organismo,
en figuras simétricas que constituyen los individuos. Es muy importante que nos convenzamos de la noción de que la materia cósmica primitiva se hallaba recubierta no solo de las leyes que garantizan la estabilidad de los mundos, sino también del principio vital universal que forma generaciones espontáneas en cada mundo, a medida que se presentan las condiciones de la existencia sucesiva de los seres, y cuando suena la hora de la aparición de los hijos de la vida, durante el período creador. Así se lleva a cabo la creación universal. Es, pues, correcto que se diga que, dado que las operaciones de la naturaleza son la expresión de la voluntad divina, Dios ha creado siempre, crea incesantemente y nunca dejará de crear. 19. Hasta aquí, sin embargo, hemos mantenido silencio acerca del mundo espiritual, que también forma parte de la creación y cumple sus destinos de acuerdo con las augustas prescripciones del Señor. Acerca del modo de la creación de los espíritus, no puedo suministrar más que una enseñanza muy limitada, en virtud de mi propia ignorancia, y también porque todavía debo mantener en reserva ciertas cuestiones, si bien ya se me ha permitido profundizarlas. A aquellos que desean religiosamente conocer, y se muestran humildes ante Dios, les diré, solicitándoles incluso que no deduzcan de mis palabras ningún sistema prematuro, que el espíritu no llega a recibir la iluminación divina que le otorga, simultáneamente con el libre albedrío y la conciencia, la noción de sus elevados destinos, sin haber pasado por la serie divinamente fatal de los seres inferiores, entre los cuales se elabora lentamente la obra de su individualidad. Solo a partir del día en que el Señor imprime en su frente su augusta señal, el espíritu toma un lugar en el seno de las humanidades. Os reitero que no edifiquéis sobre mis palabras vuestros razonamientos, tan tristemente célebres en la historia de la metafísica. Preferiría 1000 veces callarme sobre esas elevadas cuestiones, tan por encima de vuestras meditaciones habituales, que exponeros a desnaturalizar el sentido de mi instrucción y arrojaros por mi culpa en los intrincados laberintos del deísmo o del fatalismo. Subtítulo: Los soles y los planetas. 20. Ahora bien, ocurrió que, en un punto del universo, perdido entre las miríadas de mundos, la materia cósmica se condensó con la forma de una inmensa nebulosa, animada por las leyes universales que rigen la materia. En virtud de esas leyes, principalmente de la fuerza molecular de atracción, adoptó la forma de un esferoide, la única que puede asumir primitivamente una masa de materia aislada en el espacio. El movimiento circular producido por la gravitación, rigurosamente igual, de todas las zonas moleculares en dirección al centro, pronto modificó la esfera primitiva, a fin de conducirla, de movimiento en movimiento, a la forma lenticular. Nos referimos al conjunto de la nebulosa. 21. Nuevas fuerzas surgieron a consecuencia de ese movimiento de rotación, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, la primera tendiente a reunir todas las partes en el centro, y la segunda tendiente a apartarlas de éste. Ahora bien, al acelerarse el movimiento a medida que la nebulosa se condensaba, y al aumentar su radio a medida que ésta se aproximaba a la forma lenticular, la fuerza centrífuga, incesantemente desarrollada por esas dos causas, predominó rápidamente sobre la atracción central. Así como el impulso muy impetuoso de una onda le tensa la cuerda, permitiendo que el proyectil caiga lejos, del mismo modo el predominio de la fuerza centrífuga separó al círculo ecuatorial de la nebulosa, y de este anillo se formó una nueva masa aislada de la primera, pero sometida a su dominio. Aquella masa conservó su movimiento ecuatorial que, modificado, se convirtió en un movimiento de traslación alrededor del astro solar. Además, su nuevo estado le confirió un movimiento de rotación en torno de su propio centro. 22. La nebulosa generadora que dio origen a ese nuevo mundo se condensó y recuperó la forma esférica, pero como el calor primitivo desarrollado por sus diversos movimientos solo se atenuaba con suma lentitud, el fenómeno que acabamos de describir habría de reproducirse muchas veces y durante un largo periodo, hasta tanto la nebulosa no se tornara lo suficientemente densa,
lo bastante sólida como para oponer una resistencia eficaz a las modificaciones de la forma que le imprimiera sucesivamente su movimiento de rotación. Así pues, esa nebulosa no habrá dado origen a un solo astro, sino a cientos de mundos separados del foco central, salidos de ella mediante el modo de formación que hemos mencionado. Ahora bien, cada uno de esos mundos, revestido, como el mundo primitivo, por las fuerzas naturales que rigen la creación de los universos, generará sucesivamente nuevos mundos que a partir de entonces gravitarán alrededor suyo, del mismo modo que él, conjuntamente con sus hermanos, gravita alrededor del foco que les dio existencia y vida. Cada uno de esos mundos será un sol, centro de un torbellino de planetas sucesivamente separados de su ecuador. Esos planetas recibirán una vida especial, particular, aunque dependiente del astro que los generó. 23. Los planetas, por consiguiente, están formados de masas de materia condensada, pero aún no solidificada, separadas de la masa central por la acción de la fuerza centrífuga, y que toman, en virtud de las leyes del movimiento, la forma esferoidal, más o menos elíptica, según el grado de fluidez que hayan conservado. Uno de esos planetas es la Tierra que, antes de enfriarse y revestirse de una corteza sólida, dio nacimiento a la Luna por el mismo proceso de formación astral al que ella misma debe su existencia. La Tierra, desde entonces inscripta en el libro de la vida, es la cuna de criaturas cuya debilidad es protegida por la divina providencia, una nueva cuerda colocada en el arpa infinita que, en el lugar que ocupa, debe de vibrar en el concierto universal de los mundos. Subtítulo: Los satélites. 24. Antes de que las masas planetarias hubiesen alcanzado un grado de enfriamiento suficiente para que se produjera su solidificación, masas menores, verdaderos glóbulos líquidos, se desprendieron de algunas de ellas desde el plano ecuatorial, plano en el que la fuerza centrífuga es más intensa y, por efecto de las mismas leyes, adquirieron un movimiento de traslación alrededor del planeta que las generó, como les sucedió a estos con relación al astro central que les dio origen. Así fue como la Tierra dio nacimiento a la Luna, cuya masa, de menor consideración, debió sufrir un enfriamiento más rápido. Ahora bien, las leyes y las fuerzas que presidieron su desprendimiento del ecuador terrestre y su movimiento de traslación en el mismo plano, actuaron de tal manera que este mundo, en vez de revestir la forma esferoidal, tomó la de un globo ovoide, es decir, la forma alargada de un huevo, con el centro de gravedad ubicado en la parte inferior. 25. Las condiciones en que se efectuó el desprendimiento de la Luna permitieron que ésta se alejara escasamente de la Tierra, y la condicionaron a mantenerse perpetuamente suspendida en su firmamento, como una figura ovoide cuyas partes más pesadas formaron la cara inferior dirigida hacia la Tierra, y cuyas partes menos densas han constituido su cima, si con esa palabra se designara la cara que del lado opuesto a la Tierra se eleva hacia el cielo. Lo cierto es que ese astro nos presenta siempre la misma cara. Para comprender mejor su estado geológico, se lo puede comparar con un globo de corcho, cuya base dirigida hacia la Tierra estuviera formada de plomo. De ahí las dos naturalezas esencialmente distintas en la superficie del mundo lunar, una, sin ninguna analogía con el nuestro, pues los cuerpos fluidos tanto como los etéreos les son desconocidos, la otra, más liviana en relación con la Tierra, dado que todas las sustancias poco densas se dirigirán hacia ese hemisferio. La primera, perpetuamente vuelta hacia la Tierra, sin agua ni atmósfera, a no ser en los límites de ese hemisferio subterrestre; la otra, rica en fluidos, invariablemente opuesta a nuestro mundo. 21. Nota de Allan Kardec. 21. Esta teoría de la Luna, absolutamente nueva, explica mediante la ley de la gravitación la razón por la cual ese astro presenta siempre la misma cara a la Tierra. Al tener el centro de gravedad en uno de los puntos de su superficie, en vez de que esté en el centro de la esfera, y por ser en consecuencia atraído hacia la Tierra por una fuerza mayor de la que atrae las partes más livianas, la Luna produciría el efecto de esos muñecos denominados tente tieso,
que se mantienen constantemente sobre su base, mientras que los planetas, cuyo centro de gravedad está a distancias iguales de la superficie, giran regularmente sobre su propio eje. Los fluidos vivificantes, gaseosos o líquidos, en virtud de su levedad específica, se hallarían acumulados en el hemisferio superior, constantemente opuesto a la Tierra. El hemisferio inferior, el único que vemos, estaría desprovisto de esos fluidos, y por eso sería inadecuado para la vida, la cual reinaría en el otro. Por consiguiente, si el hemisferio superior estuviera habitado, sus habitantes nunca verían la Tierra, a menos que se trasladasen hacia el otro, lo que les sería imposible, dado que éste no dispone de las condiciones indispensables para la vida. Por más racional y científica que sea esa teoría, como todavía no ha sido confirmada por ninguna observación directa, no puede ser admitida más que a título de hipótesis y como una idea con posibilidades de servir de indicador para la ciencia. Con todo, no se puede dejar de admitir que es la única que, hasta el presente, ha dado una explicación satisfactoria de las particularidades que presenta el globo lunar. Fin de la nota. 26. La cantidad y el estado de los satélites de cada planeta han variado de acuerdo con las condiciones especiales en que se formaron. Algunos no dieron origen a ningún astro secundario, como se verifica con Mercurio, Venus y Marte, 22, mientras que otros, como la Tierra, Júpiter, Saturno, etc., formaron uno o varios de esos astros secundarios. Nota al pie. 22. Los satélites marcianos, Phobos y Deimos, fueron descubiertos por Hall, en Washington, el 17 y el 11 de agosto de 1877, respectivamente. Fin de la nota. 27. Además de sus satélites o lunas, el planeta Saturno presenta el fenómeno especial del anillo, que visto desde lejos parece rodearlo con una especie de aureola blanca. Esa formación es para nosotros una nueva prueba de la universalidad de las leyes de la naturaleza. Ese anillo es, en efecto, el resultado de una separación que en los tiempos primitivos se produjo en el ecuador de Saturno, del mismo modo que una zona ecuatorial se desprendió de la Tierra para formar su satélite. La diferencia consiste en que el anillo de Saturno se formó, en todas sus partes, con moléculas homogéneas, probablemente con cierto estado de condensación, y de esa manera pudo continuar su movimiento de rotación en el mismo sentido y en un lapso más o menos igual al que anima al planeta. Si uno de los puntos de ese anillo hubiese sido más denso que otro, se habrían producido súbitamente una o varias aglomeraciones de sustancias, y Saturno tendría varios satélites más. A partir de la época de su formación, ese anillo se solidificó, del mismo modo que los demás cuerpos planetarios. Subtítulo: Los cometas. 28. Astros errantes, todavía más que los planetas, que han conservado la denominación etimológica, los cometas habrán de ser los guías que nos ayudarán a trasponer los límites del sistema solar al que pertenece la Tierra, y nos conducirán a las lejanas regiones de la inmensidad sideral. No obstante, antes de que exploremos los dominios celestes con el auxilio de esos viajeros del universo, sería adecuado que, tanto como sea posible, conozcamos su naturaleza intrínseca y el rol que les cabe en la economía planetaria. 29. Hay quienes vieron, en esos astros dotados de cabellera, mundos nacientes que elaboran, en el primitivo caos en que se encuentran, las condiciones de vida y de existencia que son patrimonio de las tierras habitadas. Otros imaginaron que esos cuerpos extraordinarios eran mundos en estado de destrucción y, para muchos, la apariencia singular que presentan fue motivo de apreciaciones erróneas acerca de su naturaleza, de tal suerte que no hubo, incluso en la astrología judiciaria, quien no los considerase el presagio de desgracias que los designios providenciales enviaban a la tierra atemorizada y temblorosa. 30. La ley de variedad se aplica en tan amplia escala en las actividades de la naturaleza, que lleva a preguntarse cómo los naturalistas,
Los astrónomos y los filósofos han elaborado tantos sistemas para asemejar los cometas a los astros planetarios y para no ver en ellos más que astros en grados más o menos adelantados de desarrollo o de caducidad. Sin embargo, los panoramas de la naturaleza deberían alcanzar ampliamente para apartar al observador de la preocupación de investigar relaciones inexistentes y dejar a los cometas el modesto pero útil rol de astros errantes, que sirven de exploradores de los imperios solares. Sucede que los cuerpos celestes sobre los que tratamos son muy diferentes de los cuerpos planetarios, pues no están destinados a servir de morada a las humanidades. Van sucesivamente de sol en sol, y suelen enriquecerse por el camino con fragmentos planetarios reducidos al estado de vapor, absorbiendo en los focos solares los principios vivificantes y renovadores que derraman sobre los mundos terrestres. Véase el capítulo 9, numeral 12. 31. Si cuando uno de esos astros se aproxima a nuestro insignificante globo, para atravesar su órbita y volver a su apogeo, que está situado a una distancia inconmensurable del Sol, nosotros lo acompañásemos con el pensamiento, para visitar con él las regiones siderales, transpondríamos la prodigiosa extensión de materia etérea que separa al Sol de las estrellas más próximas y, observando los movimientos combinados de ese astro, que se supondría extraviado en el desierto infinito, aún allí encontraríamos una prueba elocuente de la universalidad de las leyes de la naturaleza, que siguen vigentes a distancias que la más fecunda imaginación apenas podría concebir. Allí, la forma elíptica se convierte en parabólica, y la marcha se vuelve tan lenta que el cometa no llega a recorrer más que algunos metros en el mismo tiempo que en su perigeo recorría muchos miles de leguas. Tal vez un sol más poderoso, más importante que el que acaba de dejar, ejerza sobre ese cometa una atracción preponderante y lo admita en la categoría de sus propios súbditos. Entonces, en vuestra insignificante tierra, en vano las criaturas humanas sorprendidas aguardarán su retorno, que habían predicho basándose en observaciones incompletas. En ese caso, nosotros, que hemos acompañado con el pensamiento al cometa errante hasta esas regiones desconocidas, nos toparemos con una nueva nación, que las miradas terrenales no pueden hallar, inimaginable para los espíritus que habitan en la tierra, inconcebible aún para sus mentes, porque será el escenario de maravillas inexploradas. Hemos arribado al mundo astral, en ese mundo deslumbrante de inmensos soles que irradian en el espacio infinito, y que son las flores brillantes del magnífico jardín de la creación. Solo después de que hayamos llegado allá sabremos qué es la Tierra.